¿Cómo están, doctorcitos? Buen día. Buen día, Hola, Doc. buenos días, Doc. ¿En Buen qué día, doctor. parte nos quedamos con ustedes? Doctor. Hemos terminado de ver lo que son las guías de actualización, ¿verdad? Doctorcitos. Creo que sí, Doc. Bueno, preguntas, dudas para mañana. Yo le tengo una, Doc, que igual la Adelante. preguntaron ayer, pero me gustaría reaclararla si es posible. A ver, adelante. ¿Cómo yo diferencio bien la fibrilación auricular del flúter auricular como tal? O del Bueno, aleteo. Ujú. por el patrón que tenemos en el electrocardiograma como tal, ¿no? Cuando hablamos del flúter auricular, tenemos la presencia de ondas PES, múltiples ondas PES, ¿sí? Sin embargo, esas ondas P se encuentran alteradas en su morfología, a diferencia de lo que encontrábamos, por ejemplo, en lo que es el flúter, en la fibrilación. En la fibrilación no encontramos ondas P, encontramos ondas F. ¿Cuáles son las diferencias entre estas ondas? Ondas P y ondas F. Las ondas F se caracterizan porque son ondas con un voltaje, podríamos decir, pequeño, ¿sí? Sin embargo, las ondas del flúter son más amplias, pero alteradas en su morfología. A ver, voy a tratar de buscar alguna imagen acá en internet para que ustedes puedan diferenciar. ¿Qué más? ¿Qué otra duda? Doc, del POR, solo es el capítulo 33, ¿no? Que dice trastornos de conducción y frecuencias cardíacas. Perdón, no lo escucho. Ahora sí, Doc. Mejor. Te decía, del POR es solamente el capítulo 33, ¿no? Que dice trastornos de conducción y frecuencia cardíaca. Sí, creo que sí. Doctor, yo tengo una duda acerca del eje cardíaco. El eje normal es entre -30 y 120, ¿verdad? Es decir, si Sí, así encontramos es. el eje en ABL o en D3, es eje normal, ¿verdad? Ajá, Está bien, doc. así es. Gracias. Bueno, a ver, acá ya encontré otras imágenes para que puedan, ¿no?, observar cuáles son las características del flúter. Ese es el flúter auricular, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, todos los patrones se caracterizan porque tienen esa disposición, ¿sí? Observen, por ejemplo, acá tenemos otro que tiene la misma disposición morfológica. A ver, ¿dónde más? Acá, por ejemplo, la misma disposición morfológica, ¿sí? Acá, por ejemplo, la misma disposición morfológica. Estas son ondas PES, pero que se encuentran alteradas en su morfología. Sí, acá se puede observar de mejor manera. A diferencia de lo que sucede en la fibrilación. Bueno, acá miren, acá hemos encontrado estas diferencias entre lo que es fibrilación y lo que es flúter. ¿Sí? Las ondas F son pequeñitas en caso de fibrilación. En caso de flúter, bueno, las ondas en este caso son más amplias, ¿no? Alteradas en su morfología. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no?, de lo que es fibrilación auricular. Fíjense que no se notan las ondas PES, ¿no? Son reemplazadas por esas ondas pequeñas que se denominan ondas F. Esa es la característica, ¿sí? Como les digo, no debería haber o no debería existir confusión en esta parte al realizar lo que es el estudio de flúter con fibrilación. ¿Qué más, doctores? Gracias, Doc. Doctor, entonces, ¿se podría decir que el flúter auricular es como una taquicardia auricular unifocal, pero sin respuesta del QRS en todos los intentos de la aurícula, ¿verdad? Bueno, existe respuesta del ventrículo. Por eso conduce en lo que es un complejo QRS. En una fibrilación auricular sucede lo propio.
Solamente que cuando hablamos de flúter auricular, si ustedes recuerdan, existe muchas veces un solo foco ectópico, ¿sí? Que es capaz de estimularse a sí mismo a través de un mecanismo de reentrada. Cuando hablamos, sin embargo, de lo que es la fibrilación auricular, existen múltiples focos ectópicos y la forma en la que despolarizan el aurícula es desorganizada, ¿sí? Por eso tenemos esas múltiples ondas F. ¿Qué más, doctorcitos? Bueno, ya que no hay preguntas, entonces pasamos a realizar el estudio de un tema nuevo que se denomina síndrome coronario, ¿sí? Cuando hablamos de síndrome coronario, doctores, podemos encontrar dos variantes. Tenemos lo que es el síndrome coronario agudo, por un lado, y tenemos el síndrome coronario crónico, por otro lado. Bueno, ya sabemos cuáles son las diferencias entre una alteración aguda y cuáles son las diferencias con una alteración crónica. Estamos hablando y estamos haciendo referencia a lo que es el tiempo de evolución, ¿sí? Entonces, algo que nosotros debemos tomar en cuenta antes de realizar lo que es el estudio de síndrome coronario como tal, es saber clasificarlo de esta forma, ¿no? Tenemos un síndrome coronario agudo y tenemos lo que es un síndrome coronario crónico. Pero a la vez podemos decir que el síndrome coronario agudo, en este caso, es capaz de subdividirse o es capaz de subclasificarse en otras alteraciones. Entonces, dentro de lo que es el síndrome coronario agudo, doctores, fíjense, tenemos lo que es la angina inestable, tenemos lo que es el infarto de miocardio sin elevación de segmento ST y el infarto de miocardio con elevación de segmento ST. Bueno, ¿por qué es importante realizar el estudio de esto? Y en este orden es lo adecuado. Angina inestable, infarto de miocardio sin elevación de segmento ST y con elevación de segmento ST. Este orden es importante porque si nosotros realizamos el estudio fisiopatológico de este tipo de alteraciones, comprenderemos seguramente que el infarto de miocardio sin elevación de segmento ST se caracteriza porque no existe lo que es una oclusión total, ¿sí? A diferencia del infarto de miocardio con elevación de segmento ST, que en este caso, fisiopatológicamente hablando, existe lo que es una oclusión total de lo que es una arteria coronaria. Entonces, es frecuente encontrar, por ejemplo, en un trazado electrocardiográfico, diferentes alteraciones cuando hablamos de síndrome coronario agudo. Podemos encontrar en algunas partes un infarto sin elevación de segmento ST y en otras partes podemos encontrar lo que es elevación de segmento ST, ¿sí? ¿Eso qué me indica? Me indica diferentes pasos evolutivos. En uno me indicará lo que es un proceso obstructivo total, ya muy bien consolidado, y en el otro pues me indicará lo que es un proceso obstructivo de forma parcial, donde todavía existe flujo de sangre, pero donde ese flujo de sangre es mínimo. Bueno, ¿cómo definimos un síndrome coronario agudo? Realizar lo que es el estudio del síndrome coronario agudo, doctores, puede ser complejo hasta cierto punto, ¿sí? Porque pueden existir muchas alteraciones que se confundan con un síndrome coronario agudo. O viceversa, pueden existir, por ejemplo, manifestaciones inespecíficas que confundamos con alteraciones musculares, confundamos con alteraciones abdominales, respiratorias, que sin embargo se traten de lo que es un síndrome coronario agudo. Entonces, cuando hablamos de síndrome coronario agudo, como dice el nombre, es un síndrome, es un conjunto de enfermedades que puede tener una extensión variable, ¿sí? Puede iniciarse como una angina estable, fíjense, ¿no? Y escuchen bien, puede iniciarse como una angina estable. La angina estable forma parte de lo que es
el síndrome coronario crónico, pero que es capaz de evolucionar hasta lo que es la oclusión total de una arteria, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, doctores, en este caso, lo que les había recomendado con anterioridad, le tenemos que hacer caso a lo que es la historia clínica del paciente y el examen físico del paciente. El electrocardiograma acá sirve como una herramienta. ¿Recuerdan lo que les había mencionado hace algunas clases atrás, cuando hemos hablado de bloqueo de rama izquierda? Les había comentado, ¿no?, de un paciente. Este paciente había acudido por presentar lo que era dolor precordial, que tenía ciertas características que han confundido al médico tratante, ¿no? Ese dolor precordial se había iniciado en el epigastrio, el paciente presentaba esa acidez típica de las enfermedades acidopépticas y bueno, por si acaso le realizaron lo que es un electrocardiograma y descubrieron que el paciente tenía un bloqueo de rama izquierda. Y si ustedes recuerdan, les había mencionado, ¿no? Si tenemos lo que es un bloqueo de rama derecha, no hacemos nada, no tratamos al paciente. Incluso algunos libros, por ejemplo, de cardiología nos dicen que es una situación benigna. Pero cuando el paciente presenta un bloqueo de rama izquierda debemos preocuparnos, porque es uno de los trazos, les había mencionado, que se encuentra muy relacionado con cuadros iniciales de infartos. ¿Sí? Recordarán eso. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Para que se den cuenta, doctores, cómo evoluciona este tipo de alteración. ¿Sí? Ahora, les pongo otro ejemplo. A ver, algo que últimamente ha sucedido, ¿no?, a nivel mundial. No sé si ustedes han escuchado por allí el denominado síndrome post-COVID, donde muchas personas que han enfermado han presentado secuelas. Y entre esas secuelas, bueno, se ha encontrado que estos pacientes han desarrollado alteraciones cardiovasculares, ¿no? Si ustedes leen un poquito más sobre esta enfermedad, creo que ya les había comentado, existe evidencia científica de que se trata más de una enfermedad cardiovascular que de una enfermedad respiratoria en sí, ¿no? Y lamentablemente en este tipo de pacientes que se han encontrado enfermos, ha existido el desarrollo de lo que es una angina o un cuadro anginoso crónico. Ellos presentan una angina estable, ¿sí? Y empezamos a diferenciar con la angina inestable. Cuando hablamos de la angina estable, doctores, tiene características típicas que las vamos a detallar mucho más adelante, ¿no? Pero entre ellas se encuentran que el paciente presenta lo que es un dolor precordial, que puede ser punzante, que puede ser lancinante, que puede ir acompañado de palpitaciones, que puede ser transfixiante, etcétera, pero que se inicia con la actividad física, ¿sí? Y como se inicia con la actividad física, cuando el paciente se encuentra en un periodo de reposo, desaparece el dolor. Incluso, recuerden, ¿no?, el ejemplo que les he dado. Cuando uno realiza actividad física, estimula que la estructura cardíaca lata con una frecuencia mucho más alta y con mayor fuerza. Les había puesto el ejemplo que existen sustancias como la cafeína, por ejemplo, como la dopamina, adrenalina, que tienen este mismo efecto de acción sobre la estructura cardíaca. Entonces, cuando una persona consume, por ejemplo, este tipo de sustancias, a ver, consume una taza de café que se encuentra muy cargada, también va a presentar este tipo de respuesta a nivel cardíaco. Incrementa la fuerza de contracción e incrementa la fuerza cardíaca. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque el paciente una angina estable, que es una alteración crónica, también puede relacionar no solamente con el ejercicio, sino también con ciertos alimentos, ¿no? Especialmente aquellos que dentro de su composición tienen cafeína. El paciente les dice, cada vez que tomo café, me duele. Siento unas punzaditas que muchas veces se dirigen a mi brazo izquierdo a manera de latidos.
Pero cuando el paciente deja de realizar actividad física, cuando el paciente deja de consumir este tipo de alimentos, podríamos decir que disminuye la intensidad del síntoma y desaparece. Esto puede evolucionar y puede transformarse en lo que es una angina inestable. Cuando hablamos de angina inestable, tiene características típicas que enseguida las vamos a ver, pero una diferencia según el ejemplo que hemos puesto de angina estable. Esta puede iniciarse con la actividad física, pero ya no cede con el reposo, o bien es capaz de iniciarse en el reposo. En caso de una angina estable, cuando el paciente, por ejemplo, recibe lo que es medicación para disminuir el dolor, generalmente conseguimos ese efecto, que es disminuir la intensidad del dolor. Sin embargo, cuando un paciente presenta lo que es una angina inestable, los analgésicos no tienen ningún efecto. Entonces, semiológicamente se parecen estos datos clínicos. Entonces, es importante saber diferenciar, ¿no? Antes de hablar de lo que es este síndrome coronario sin elevación de segmento ST, vamos a complementar un poquito la clínica de lo que es un cuadro anginoso. Recuerden lo que en semiología hemos visto, ¿no? Tenemos por un lado lo que es la angina inestable, que ya es un diagnóstico, y tenemos por otro lado lo que es el dolor anginoso o también denominado angor pectoris. ¿Cuál es la característica del dolor anginoso, doctores? Es un dolor opresivo. Es un dolor de tipo opresivo, ya, ¿qué más? Otra característica. ¿Ubicado dónde? De ubicación retroesternal o precordial, ¿qué más? Puede ser irradiado al brazo izquierdo. Listo, puede existir lo que es una irradiación al brazo izquierdo, no solamente al brazo izquierdo, ¿no? Sino también a lo que es el brazo derecho. ¿Qué más? Seguimos en irradiación. Puede También se puede irradiar irradiar la mandíbula y piezas irradiarse dentarias. hacia la región cervical, puede irradiarse hacia la región lumbar, interescapular, dorso lumbar, puede irradiarse hacia la región torácica, superior, media, inferior, puede irradiarse hacia lo que es incluso la parte abdominal, ¿sí? Eso debido a la inervación, ¿no? Si ustedes recuerdan, tenemos un nervio que prácticamente se encarga de proporcionar lo que es hasta cierto punto sensibilidad e inervación de todas estas estructuras que hemos mencionado. ¿Cuál será ese nervio, doctores? En anatomía seguramente han visto, ¿no? Porque a un paciente con infarto le duele el brazo izquierdo. ¿Qué nervio se ve involucrado en este tipo de alteración? ¿Recuerdan o no, doctores? No recuerdan. Entonces, su primera tareita ya para el fin de semana va a ser justamente repasar la parte anatómica, ¿no? El nervio vago, por ejemplo, pero cómo le duele al paciente debido a esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tiene unas características especiales, ¿sí? Puede iniciarse con la actividad física, lo que hemos mencionado, no cede con el reposo, no cede con analgésicos y obviamente existen algunas alteraciones adicionales, ¿no? El paciente puede encontrarse pálido, puede encontrarse sudoroso, puede encontrarse con la piel fría y podemos encontrar datos que sugieran hipoperfusión. Cuando hablamos de lo que es el síndrome coronario sin elevación de segmento ST, podríamos decir que es el segundo paso dentro de la evolución natural del síndrome coronario crónico. Primero se desarrolla lo que es una angina inestable y posteriormente, en caso de que existan, por ejemplo, algunos factores de riesgo, es frecuente que evolucione este tipo de alteración a un infarto de miocardio sin elevación de segmento ST. Esto es lo que les había mencionado, ¿no? Al iniciar la clase. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos, en este caso, un infarto con un infradesnivel del segmento ST, o también denominado sin elevación de segmento ST. Observen qué es lo que les llama la atención. Ese segmento ST, recuerden lo que hemos visto en nuestras clases de electrocardiograma normal. Debe ser isoeléctrico.
En otras palabras, debe ser plano, ¿verdad? Pero en este caso, para que nosotros, bueno, seamos más precisos en nuestro estudio, les comento lo siguiente. Se pueden permitir deflexiones positivas o negativas máximo de 1 milímetro, ¿sí? Si bien el segmento ST tiene que ser isoeléctrico, yo puedo encontrar un supradesnivel de 1 milímetro, normal. O puedo encontrar un infradesnivel de 1 milímetro, que también es normal. Una variación mayor a eso ya puede sugerir lo que es este tipo de alteraciones, ¿sí? ¿Y qué sugiere? Bueno, fisiopatológicamente hablando, lo que es este síndrome coronario agudo sin elevación de segmento ST, o también denominado infarto de miocardio sin elevación de segmento ST. Mundialmente se utilizan estas dos abreviaturas, doctores, ¿sí? Tanto en inglés como en español. ¿Qué me indica lo que les he mencionado? Oclusión coronaria subtotal. ¿Eso qué quiere decir? Que existe un flujo, ese flujo es reducido, sin embargo, y por lo tanto no es capaz de mantener lo que son las demandas miocárdicas de oxígeno. Por el contrario, bueno, por otra parte, nosotros encontramos ahora lo que es un síndrome coronario agudo con elevación de segmento ST. Es lo que le sigue al infarto de miocardio sin elevación de segmento ST, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en este caso ya hablamos de lo que es una oclusión completo coronaria. ¿Y por qué se denomina así? Por lo que yo estoy observando acá, ¿no? Fíjense, tengo lo que es el supradesnivel del segmento ST. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, realicen el estudio de un cuadro anginoso, siempre realicen lo que es la solicitud de un electrocardiograma de 12 derivaciones y observen en qué estado evolutivo se encuentra el paciente. Si presenta una angina inestable, si presenta un infarto de miocardio sin elevación de segmento ST o con elevación de segmento ST. ¿Sí? Bueno, observen, por ejemplo, esto es algo que ya les había mencionado, ¿no? Y ya vamos a empezar a hablar de las diferencias. Cuando hablamos de angina inestable y un infarto de miocardio sin elevación de segmento ST, se definen como síndromes clínicos de isquemia de miocardio, que varía desde una angina estable hasta un infarto propiamente dicho, ¿sí? ¿Cuál es la característica de la angina inestable? Observen, existe lo que es isquemia, pero sin daño miocárdico. Y cuando hablamos, por ejemplo, del infarto agudo de miocardio, en este caso, a diferencia de lo que es la angina inestable, existe isquemia y existe ya la presencia de daño miocárdico. Entonces, algo que sugiere la presencia de daño miocárdico, doctores, es justamente la presencia de marcadores cardíacos en suero, como por ejemplo las troponinas cardíacas. Esa es la principal diferencia. Volvemos otra vez al primer punto. Tanto la angina inestable como el infarto agudo de miocardio son síndromes clínicos de isquemia de miocardio cuya clínica varía desde una angina estable hasta un infarto de miocardio. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar? A través de lo que es el estudio clínico adecuado y a través de la presencia de marcadores cardíacos en suero. Sin embargo, cuando hablamos de la presencia de marcadores cardíacos en suero, doctores, troponinas cardíacas, por ejemplo, CCK, en este caso, podríamos decir que no se encuentran presentes hasta pasadas las 8 horas después de haberse iniciado el cuadro clínico, ¿sí? Les pongo el siguiente ejemplo. A ver, realizamos algunos casos clínicos ya. Tenemos un paciente de 45 años de edad que se encontraba trotando alrededor de la laguna a las 7 de la mañana.
Él acude a la consulta clínica porque menciona lo siguiente. Cuando él se encontraba trotando, sufrió un dolor precordial, tipo punzante, que lo describe como si le hubiera atravesado el corazón, como si le hubieran clavado una daga en el pecho, que ha evitado que realice su actividad física de manera habitual, ¿sí? El paciente refiere que dicho dolor además se ha irradiado hacia el brazo izquierdo, pero la característica del dolor en el brazo izquierdo era la siguiente, era pulsante. Él podía percibir las pulsaciones en todo su brazo y cada pulsación le dolía. Entonces, el paciente, en este caso, bueno, deja de realizar la actividad física, se siente en una banca y en aproximadamente 5 minutos desaparece de forma completa el dolor. ¿Cuál será mi diagnóstico? Tomando en cuenta eso. Inestable. 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 Angina estable, no inestable, ¿sí? Angina estable. Recuerden que no ha requerido medicación, no ha requerido absolutamente algún otro tratamiento en especial para que ceda la sintomatología. Supongamos que tenemos el mismo paciente que después de unas cuantas semanas asiste a la consulta médica, pero en este caso nos dicen, ¿sabe qué, doctor? El dolor ha sido mucho más intenso que la anterior vez, con las mismas características, sin embargo, estaba realizando actividad física, ha irradiado hacia el brazo izquierdo, en el brazo izquierdo he sentido ese dolor de tipo pulsátil, etc. Sin embargo, esta vez he tenido que tomarme una aspirina. Y al cabo de unos 10 a 15 minutos el dolor ha cedido de forma completa. ¿Cuál será nuestro diagnóstico? ¿Es una angina inestable o sigue siendo una angina estable? ¿Es una angina estable? Sigue siendo una angina estable, ¿no? Sigue siendo una angina estable. Bueno, el paciente nos dice lo mismo. Esta vez he estado trotando, he tenido que reposar, sin embargo no ha existido lo que es modificación del cuadro clínico. He tenido que tomar lo que es un comprimido de aspirina, el cual no ha tenido ningún efecto. Y llega al hospital lo que es, bueno, diaforético, pálido, con un llenado capilar normal, vamos a decir, de 2 segundos, pero aún refiere lo que es dolor con las mismas características. Y ya ha pasado 30 minutos desde que se ha iniciado el cuadro. En este caso, vamos a decir que se trata de una angina inestable, ¿sí? En este tipo de pacientes, doctores, yo tengo que realizar lo que es una evaluación clínica que sea mucho más específica. Le voy a pedir lo que es un electrocardiograma de 12 derivaciones y fíjense, ¿no? Lo que les he mencionado. Puede variar este síndrome clínico desde una angina estable hasta un infarto de miocardio. Entonces, lo mejor es solicitarle, en este caso, lo que es un electrocardiograma de 12 derivaciones. Podríamos solicitar ya lo que es la presencia de marcadores cardíacos en suero, aunque lo más probable es que no encontremos nada en situaciones iniciales, e internarlo para lo que es una observación adecuada, ¿sí? Supongamos que internamos a nuestro paciente. Ya se encuentra bajo tratamiento, ya se encuentra monitorizado. En este caso todavía no ha habido necesidad de utilizar ningún fármaco fibrinolítico. Lo dejamos bajo observación. Y resulta que, bueno, para las 6 de la tarde repetimos los exámenes y el paciente presenta todavía la misma clínica. Presenta la presencia de marcadores cardíacos en sueros, en esta ocasión de manera adicional. ¿En qué vamos a sospechar? Tiene la misma clínica con la que ha acudido. Angina inestable, ahora sí. En este caso se agrega la presencia de ¿Es marcadores cardíacos inestable? en suero.
Infarto. En este caso Una vamos angina a hablar de un estable. infarto. ¿Sí? En este caso vamos a hablar, doctores, de lo que es un infarto. Entonces, fíjense que la diferencia ya no solamente radica, doctores, en lo que es un electrocardiograma. Enseguida vamos a ver qué es lo que sucede en una angina inestable. Una angina inestable también es capaz de cursar con alteraciones electrocardiográficas. Entonces, muchas veces ya se nos complica lo que es un poquito el diagnóstico de este tipo de patologías, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos, por ejemplo, lo que son hiperlipidemias, ¿no? Pero ya nos vamos adelantando. ¿Por qué se produce una angina inestable? ¿Por qué se produce lo que es un infarto de miocardio? Si ustedes observan, tiene que existir el desarrollo de una placa inestable. Esa placa inestable, doctores, se puede formar debido a múltiples causas, ¿sí? Puede ser debido a alteraciones adquiridas, pueden ser debido a alteraciones hereditarias, etc. Sí, eso lo vamos a detallar mucho más adelante. Les pongo el siguiente ejemplo, sin embargo, yo les aseguro que alguna vez por allí, algún familiar, algún amigo, algún conocido, alguna vez ha salido a la luz la conversación de que una persona ha fallecido siendo joven, siendo deportista, tenía 20 años y ha fallecido de un ataque cardíaco, ¿no? O lo que sufren muchos deportistas que mueren o que morían por infartos, ¿no? Antes en pleno desarrollo de sus actividades. Puede ser una causa. Recuerden que hay muchas causas, ¿no? El síndrome de ser enfermo, tenemos, por ejemplo, una miocardiopatía dilatada y también esta. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que son factores de riesgo, entre los factores de riesgo encontramos un exceso de colesterol en la sangre, ¿sí? Que como les había mencionado puede ser adquirido, puede ser congénito. Cuando hablamos de una alteración congénita o hereditaria, en aquellas personas que son individuos sanos, que son pacientes jóvenes, se desarrolla ya este tipo de placas sin necesidad de que presenten lo que es un consumo grande de alimentos grasos. Obviamente, es mucho más frecuente que este tipo de alteraciones se presenten en aquellos pacientes obesos que consumen gran cantidad de alimentos con alto contenido graso. Esto hace que se desarrolle, doctores, lo que es una placa inestable, es decir, que se forme la presencia de placas de ateroma dentro de las arterias. Y estas plaquitas se rompen y al romperse, bueno, migran de un lugar a otro. Pero ese es el menor de los problemas, ¿no? La migración. A ver, les pregunto, doctores, ustedes que seguramente han asistido a este curso de infartología, ¿qué es lo que han aprendido en este curso? ¿Cómo se desarrolla esto? ¿Cómo se desarrolla esto? Doctor, yo no asistí al curso de infartología, pero sí sé que desde la adolescencia ya hay lo que son estrías grasas en las coronarias y con una mala dieta, claro, pueden evolucionar a lo que es un ateroma, ¿no? Y entonces este ateroma es una lesión inflamatoria y si se rompe como es una placa inestable, no una placa estable, va a causar un trombo, ¿no? Se rompe y se forma coagulación y este trombo, en el caso que dice la diapositiva, no es oclusivo. Bueno, fíjense que lo que menos me importa, la verdad, doctores, es la ruptura de esa placa inestable. ¿Sí? Esa placa inestable se rompe y migra, o perdón, lo que menos me importa es la migración. Esa plaquita se rompe y va a migrar. Listo. Bueno, esa plaquita que se ha roto puede migrar hacia otra estructura y producir una oclusión subtotal, ¿no? Pero esa placa inestable, doctores, se rompe y al romperse, lo que mencionaba su compañero, ¿no? Se desencadena una respuesta inflamatoria, ¿sí? A ver, vamos a tratar de dibujar acá. Eso lo vamos a ver mucho más adelante cuando veamos hiperlipidemias. Tenemos lo que es
la estructura arterial, tenemos acá la formación de placas de ateroma, y en este caso se rompe la placa inestable, ¿sí? Bueno, y al romperse, eso favorece lo que es un proceso inflamatorio, que va a estar mediado por mediadores inflamatorios, por interleucinas, por el factor de necrosis tumoral, etc. ¿Y cuál es el problema de que exista, por ejemplo, una respuesta inflamatoria? Que en este caso va a existir lo que es mayor migración de macrófagos a la placa, ¿no? ¿Y qué creen que va a producir el macrófago a nivel de esa placa, doctores? Un intento de fagocitosis. Sí, ¿qué más? Doctor, en realidad, hasta donde yo me acordaba, hacen la fagocitosis de la mayor parte del contenido que se encuentra dentro de esa placa aterosclerótica, entonces se llegaban a transformar en células espumosas. También, ¿y qué sucede con ese tipo de células? Ya no sirven y se empiezan a acumular, y como los macrófagos al fagocitar liberan quimiosinas, van a traer a más macrófagos y esta respuesta se va a Va a incrementar. seguir replificando. Listo, ¿no? Lo que dice, por ejemplo, su compañero es verdad. Entonces, empieza, doctores, a existir lo que es un incremento de estas células. Bueno, ese es uno de los problemas. Otro de los problemas es que muchas veces esta plaquita inestable también sangra. Y eso produce lo que es la activación de una cascada que ustedes han estudiado en sus clases de bioquímica, que es la denominada cascada de coagulación. ¿Y qué es lo que sucede en este tipo de alteraciones, doctores? Se forma un Activación. coágulo, lo que Se forma hace lo que es un coágulo, existe lo que es mayor una depósito de fibrinógeno, existe lo que es un mayor depósito de fibrina, etc. ¿Y qué es lo que sucede en este caso? En este caso existe Se lo fluye que es la una arteria. mayor oclusión, ¿verdad? Ese trombo que se ha formado entonces es capaz de ocluir, en este caso, este tipo de arteria, ¿sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, debido a esta alteración que hemos mencionado, es original lo que es la obstrucción. Bueno, esa es otra parte del proceso fisiopatológico. Observen qué es lo que también sucede. Existe lo que es una obstrucción causada por espasmo, constricción, disfunción o estímulo adrenérgico, de lo cual hemos hablado hace algunas clases, ¿no? Habíamos hecho referencia a lo que es el síndrome del corazón roto, el denominado síndrome de Takotsubo, ¿sí? Podemos encontrar, o todas estas alteraciones de forma general nos pueden llevar a lo que es ese estrechamiento grave del lumen coronario. Y eso, ¿cómo se traduce? Hablando ya fisiopatológicamente, reduce el flujo de sangre y reduce lo que es el suministro de oxígeno. Listo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, tomando en cuenta este último punto, fíjense que cualquier estado fisiológico también puede causar isquemia, derivada, por ejemplo, de una disminución en la perfusión de oxígeno, como la fiebre y como la hipotensión. ¿Alguno de ustedes tiene más o menos idea de por qué la fiebre es capaz de producir este tipo de alteraciones? ¿Qué cambios producirá en este Doc, caso el incremento de la temperatura corporal a nivel del vaso? aumenta la actividad del vaso celular. En este caso existe lo que es un incremento del tamaño del compartimiento, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Existe lo que es vasodilatación. Y si ustedes recuerdan lo que han estudiado en sus clases de fisiología, para que exista lo que es una circulación efectiva, debe existir resistencia al paso de sangre. Para que comprendan de mejor manera, ¿sí? Voy a ponerles un ejemplo simple. Todos ustedes, cuando eran niños, hace algunos meses atrás, seguramente al regar sus plantas, tomaban una manguera y colocaban el dedito, ¿no? Justamente en la boquilla de la manguera. ¿Y qué pasa con el agua en este caso? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? ¿Están incrementando el tamaño del lumen de la manguera o están reduciendo su diámetro? Reduciendo. reduciendo.
¿Y qué es lo que sucede en ese caso con el agua? Sale más a presión. Sale con mayor presión, ¿verdad? Entonces tiene que existir cierta resistencia vascular para que el paso de la sangre sea efectiva. Sí, eso está claro. Pero ¿qué sucede cuando existe fiebre? Lo que ustedes han mencionado, existe lo que es vasodilatación. Y esa vasodilatación hace que el compartimiento vascular incremente su tamaño. Ponemos el siguiente ejemplo. Todos han observado alguna vez un canal de agua, un canal de riego. Supongamos que yo a través de ese canal de riego, que tiene, no sé, 1 metro de diámetro, hago pasar una cantidad de agua de 5 litros por segundo. ¿Cómo será la presión? $5 litros por segundo en un canal de riego. Súper fuerte. En un canal de riego que tiene 1 metro de diámetro, doctora. Entonces bajito. Bajo. Va a ser bajo, ¿verdad? Casi goteando, ¿sí? ¿Qué pasa si yo hago pasar la misma cantidad, 5 litros por segundo, por una manguera? Ahí va a ser fuerte. Sale ¿Alguna súper vez han fuerte. visto las mangueras de los bomberos? Más o menos pasa esa cantidad, ¿no? Por esa boquilla que es pequeñita. ¿Qué es lo que pasa con la manguera? Se mueve de un lado para el otro. Entonces, miren, con ese ejemplo simple, si ustedes han entendido, ¿qué es lo que quiero explicarles? Que en caso de fiebre, como existe vasodilatación, se reduce la resistencia vascular periférica. Esa reducción de la resistencia vascular periférica podríamos decir que no es efectiva para mantener lo que es un flujo adecuado de sangre. Eso me lleva a lo que es hipotensión y eso me lleva a lo que es un déficit en el suministro de sangre y oxígeno. Fíjense entonces que tenemos otras alteraciones, pero las principales, el desarrollo de esa placa de ateroma, lo que es esa respuesta inflamatoria mediada por lo que son los macrófagos y otras causas, ¿no? Como el estímulo adrenérgico. Ahora, ya sabemos más o menos cuáles son las características clínicas de el dolor, tanto de una angina inestable como de un infarto. Sin embargo, el libro de medicina interna de Harrison nos propone esta clasificación. Cuando hablamos del dolor, además de la irradiación, de la aparición, de la localización, del carácter, la intensidad, fíjense, tiene que tener al menos una de estas 3 características. Ocurre en el reposo o con el esfuerzo mínimo. Casi siempre dura más de 20 minutos y muchas veces no se alivia con analgésicos. Muchas veces no se alivia ni siquiera con el uso de nitratos y tampoco de nitritos. Es intenso. El paciente lo describe como un dolor franco y nuevo. ¿Eso qué quiere decir? Es un dolor que el paciente, nunca antes había experimentado. Y muchas veces, por ejemplo, el paciente les da esa explicación. Nunca antes he sentido este dolor. Me duele mucho, es desesperante. Recuerden que lo que hemos visto en semiología también tiene relación acá. Es un tipo de dolor que muchas veces cursa con una sensación de muerte inminente. ¿Sí? Menos de 1 mes de antigüedad. Pero observen, por ejemplo, es más intenso, es más frecuente y es más prolongado de lo que se había experimentado antes. Probablemente no encuentren relación con este segundo punto y este tercer punto. Entonces, vamos a poner nuevamente el ejemplo de aquella persona que se encontraba trotando. Recuerden que esta persona en 3 ocasiones había sentido el dolor. Hemos llegado al diagnóstico de angina estable. ¿Por qué? Porque el paciente presentaba el dolor con las mismas características semiológicas. Realizaba actividad física, estaba trotando, etc. ¿Sí? Lo que hemos descrito. Pero en el último caso de este mismo paciente, él había asistido por presentar lo que era un dolor con características similares, no iguales,
que se habían presentado en este caso en un periodo mucho más prolongado. Les había mencionado 30 minutos. No se alivió con el consumo de analgésico. El paciente presentaba un dolor intenso y dolor franco, ¿sí? Pero, a diferencia de la redacción pasada, era más intenso, era más prolongado, ¿sí? Entonces, fíjense, cumple con los criterios de lo que es un dolor de tipo anginoso que sugiere lo que es una angina inestable o un infarto de miocardio sin elevación de segmento ST. Algo que vamos a ver enseguida. Se clasifica por la gravedad con base en la historia clínica, electrocardiograma y marcadores séricos. Eso yo creo que ya les ha quedado claro, ¿sí? Les pongo un ejemplo, miren, el año 2019, un ejemplo real. Bueno, como ustedes saben, a fines del año 2019 ha existido una serie de problemas sociales, ¿no? En nuestro medio, en nuestro país. Han bloqueado y etcétera. Todos conocemos eso. Resulta que durante este tiempo, bueno, como también nos encontrábamos encerrados, se ha implementado o hemos empezado a pasar clases virtuales también con los estudiantes para que no pierdan el año, etcétera. Un fin de semana, un día domingo, bueno, me despiertan para ir a misa. Sí, me dicen, tenemos que ir a misa, con lo que me gusta ir a misa, ¿no? Bueno, a mucha insistencia voy, cerca de donde vivo, bueno, cruzando prácticamente la avenida, se encuentra una iglesia, entonces asisto a esta misa, pero la iglesia llenísima, ¿sí? Llenísima, habían personas incluso fuera del templo. En la fuentecita, tiene como una especie de placita allí donde las personas estaban participando, ¿no? De la misa. Bueno, yo estaba feliz porque no había la necesidad de escuchar de forma directa, ¿no? Al padrecito o al curita que estaba allí, entonces estaba feliz y tranquilo. Y en la sombrita, en plena placita, junto conmigo. Y salió una señora de la iglesia solicitando ayuda, ¿sí? Algún médico por acá, por favor, algún médico. Sinceramente no me quería, eh, bueno, no quería decir que yo era médico. Algún médico que hay acá, por favor, no había médicos. Entonces a mi hijo se le ocurre levantar la mano y decir acá, él es médico, es mi papá, ¿sí? Él es médico. Bueno, ya ni modo, de mala gana voy, porque no estamos obligados, ¿no? A realizar este tipo de atenciones. Aunque creo que sí, dentro de nuestra constitución, no constitución, creo que dentro del Código Penal boliviano, creo que existe alguna parte en la que hasta cierto punto nos obliga a dar atención médica a aquellas personas, por ejemplo, en vía pública que necesiten atención, ¿sí? Pero bueno, no vamos a entrar a ese tipo de aspectos legales. Bueno, mi hijo me identifica, él dice, ese es mi papá, él es médico, etc. Bueno, ingreso a la iglesia y me dice, hay una señora acá que se ha desmayado, ¿sí? Ingreso al templo y la veo a la señora, no desmayada, pero sí confundida, ¿no? Presentaba una leve alteración del estado de conciencia. Ya saben lo que es confusión, ¿no? Así que, como ya hemos visto en la parte de semiología, sepan, ¿no? De qué estoy hablando. Presentaba lo que era confusión. Pasan algunos minutos, como 3 minutos, y la señora esta, bueno, ya de edad avanzada, unos 70 y tantos años, probablemente ya llegando a los 80, me habla de estas características, ¿sí? Ella me decía, desde el día de ayer, miren, la misa ha sido como a las 9:30, 10 de la mañana, pero ella me dice, desde el día de ayer, como a las 6 de la tarde, tengo
una sensación de angustia, doctores. ¿Sí? Tengo una sensación de angustia. Tengo algo en el pecho que no me deja en paz. ¿Sí? Tengo una sensación de angustia. No sé cómo me siento. Creo que es porque no los veo a mis hijos, no los veo a mis nietos por este problema. No sé qué es lo que pasa, pero tengo una sensación de angustia. ¿Por qué les pongo este ejemplo, doctores? Porque su docente de psiquiatría se ha quejado del docente de cardiología y de semiología y fisiopatología, que no les enseñamos a diferenciar lo que es una crisis de angustia de lo que es un dolor anginoso. Entonces, el paciente puede presentar alteraciones que nos pueden parecer iguales, idénticas, si es que no sabemos reconocer, pero se les enseña a ustedes, ¿no? Así que aprendan. La señora decía eso, tengo algo en el pecho, tengo una sensación de angustia que no se me alivia con nada. Entonces, justamente por eso, doctor, he asistido a misa. ¿Sí? Yo no quería salir por estos problemas, pero con las amigas nos hemos reunido y ahora estamos acá en la iglesia. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, este tipo de alteración ocurrió en el reposo. La señora estaba en misa, no estaba cocinando, no estaba realizando actividad física, no estaba aseando. Bueno, les pongo el ejemplo, ¿no? De cocinar y asear, porque también involucra lo que es actividad física. El hecho de barrer, el hecho de limpiar, involucra lo que es actividad física mínima. En este caso, ha ocurrido en el reposo. Desde el día anterior que presentaba ese tipo de sensación que no podía describir en el pecho. Duración de más de 20 minutos, con total seguridad, su cuadro clínico como 12 horas, más de 12 horas, ¿sí? ¿Qué es lo que decía la señora? Que ese momento, cuando ya le estábamos ofreciendo atención dentro de la iglesia, decía que presentaba dolor, el cual era intenso. Ella decía, es un dolor que nunca antes había experimentado en mi vida. No sé cómo describirlo. No sé cómo describirlo. ¿Sí? Es un dolor nuevo que nunca antes había experimentado. Bueno, de menos de un mes de antigüedad, se le ha preguntado, ¿desde cuándo le está doliendo? ¿Alguna vez usted ha presentado un dolor similar? No, nunca. Es la primera vez que presento este dolor. Menos de un mes de antigüedad. ¿Sí? Bueno, ¿es más intenso, prolongado, frecuente de lo que se había experimentado antes? Ha sido otra de las preguntas. El dolor que usted está sintiendo tiene las mismas características que el dolor que ha sentido ayer. No, ayer era una sensación de angustia. Ahora me duele. Y algo que la paciente ha mencionado. Es como si hubieran puesto una piedra en mi pecho, ¿no? Recuerden lo que ustedes han mencionado, ¿no? En el estudio de dolor. Un dolor como si le colocaran lo que es un bloque de piedra en el pecho, como si le colocaran un peso o un dolor, por ejemplo, que se asemeja a la pisada de un elefante, ¿no? Es lo que dice el libro de Semiología de Suros, ¿sí? Entonces la señora describía ese tipo de dolor. Es un dolor que no me deja respirar, ¿sí? Como si hubieran colocado una piedra en el pecho. Fíjense, coincide con esas tres características que estamos hablando, ocurre en reposo, es intenso y se describe como dolor franco y nuevo, y es más intenso y prolongado frecuente de lo que se había experimentado antes, sí. Típico del dolor anginoso en este tipo de alteraciones. Bueno, hemos llamado a lo que es una ambulancia
eh, bueno, estamos en Bolivia, ¿no? Entonces, nuestros sistemas de ambulancia son complicados, ustedes saben. Llegan después de 3 horas generalmente. No llegó la ambulancia, decidimos llevarle a la paciente a lo que es un hospital, al hospital más cercano. En este caso nos encontrábamos mucho más cerca de la clínica Los Olivos, ¿sí? Y yo he tenido que acompañarle a la señora hasta el hospital. Sin embargo, antes de que llegue al hospital ya le habíamos dado tratamiento. ¿Qué tratamiento ustedes podrían dar en este tipo de situaciones? Y adelantándonos un poquito a esto. En ese momento. Complicado, ¿no? Otorgar lo que es un tratamiento efectivo si no tenemos los medios, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos en estas situaciones, doctores? ¿Qué es lo que ustedes harían? ¿Cuál sería el tratamiento? El tratamiento definitivo consiste en realizar lo que es una intervención coronaria percutánea, pero eso no se lleva a cabo, ¿no? En la calle. En ese momento, doctores, ¿qué es lo que ustedes hubieran hecho? Llamar a la ambulancia, listo, hemos llamado. No asistí. ¿Trata de mantener los signos vitales? Tratamos de mantener los signos vitales, medio complicado también en esta situación, ¿no? Le damos un fármaco, doctores. ¿Qué fármaco podemos darle? Una aspirina sublingual. Una aspirina. Sí, bueno, en realidad le damos 2 comprimidos. ¿Listo? Le vamos a pedir que mastique a nuestro paciente. No le vamos a pedir que lo degluta. ¿Sí? Tampoco le vamos a pedir que lo diluya debajo de la lengua, porque muchas veces no encontramos aspirina sublingual. Cualquier aspirina que encontremos, 2 comprimidos y le pedimos que mastique, como si fuera chicle. Obviamente es desagradable, ¿no? Pero nos va a ayudar. Algunos estudios han demostrado que de poco sirve este tratamiento, pero la Sociedad Americana de Cardiología es lo que nos recomienda. ¿Por qué creen que le otorgamos aspirina? Anticoagulante. Porque llega a ser un antiagregante plaquetario. Eso, ¿no? Por esa función evita lo que es la agregación plaquetaria. Entonces, si bien no es el tratamiento definitivo, por lo menos nos va a ayudar en algo, ¿sí? En este tipo de pacientes, hasta que llegue por lo menos al hospital y hasta que reciba lo que es tratamiento definitivo. ¿Listo? Entonces, fíjense, son características del dolor. Ahora, a ver, vamos a ver. Bueno, acá no tengo esa clasificación, pero les comento. Esta es la clasificación, doctores, de la angina tomando en cuenta el riesgo. Fíjense que se clasifica en angina de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de alto riesgo. ¿Cómo yo me doy cuenta? Probablemente algunos ¿no? se han preguntado eso en el transcurso de la clase. ¿Cómo yo me doy cuenta, doctor, que tengo que internar a mi paciente? No tengo que internar a mi paciente que sufre de angina. Estudiando estas características, ¿sí? Es la clasificación de la Sociedad Canadiense de Cardiología. Y si ustedes observan, ¿cuáles son las características de la angina de bajo riesgo? Existe lo que es un incremento en la presencia de angina, incremento en frecuencia, incremento en duración e incremento en gravedad, ¿sí? La angina es provocada a un menor umbral. Enseguida les voy a poner un ejemplo de esto. El electrocardiograma es normal y la angina es de reciente comienzo, menos de 2 meses de evolución. El primer caso clínico que les he puesto, ¿sí? El paciente nunca había presentado angina, pero en una segunda o tercera ocasión ha ido presentando lo que es dolor anginoso. Se ha incrementado en frecuencia. En severidad no se ha incrementado y tampoco en duración. Pero recuerden que son criterios también para hablar de una angina de bajo riesgo. Es una angina provocada menor umbral. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente
Bueno, les pongo un ejemplo claro. Supongamos que el paciente no trotaba, sino realizaba actividad física intensa, corría. El hecho de correr, por ejemplo, involucra lo que es actividad física intensa. El paciente ahora es incapaz de correr, es incapaz de trotar. Y dice que incluso ahora aparece la angina cuando él camina, pero cuando camina por periodos prolongados, por menos unos 15 a 30 minutos, ¿sí? Ha disminuido lo que es el umbral de dolor. Se presenta ahora con una actividad física, podríamos decir, menos leve a diferencia de la anterior, ¿no? Bueno, en la parte de electrocardiograma normal, yo creo que no hay que dar más explicaciones, es normal como tal, y la angina es de reciente comienzo. Le preguntamos desde cuándo le duele, hace qué tiempo le está doliendo, menos de 2 meses de evolución. Cuando hablamos de riesgo intermedio, fíjense, en ese caso la angina es de reposo, tiene una duración mayor a 20 minutos, ¿sí? Puede ser aliviada con fármacos como los nitratos y nitritos. En este caso, la angina ya cursa con alteraciones electrocardiográficas. Por ejemplo, cambios dinámicos en la onda T, ¿sí? Podemos encontrar ondas Q patológicas o podemos encontrar lo que es una depresión del segmento ST, fíjense, mayor a 1 milímetro. Recuerden lo que les he mencionado. La deflexión positiva y negativa es aceptable que tenga esas variaciones de 1 milímetro y la edad mayor a 65 años. Algo que se agrega acá, doctores, si ustedes observan, es esta parte, ¿no? Que hace referencia a la angina tipo 3 o tipo 4. Esto hace referencia, doctores, a lo que es la clasificación funcional de la angina, que justamente se divide en 4 estadios. Bueno, cuando hablamos del primer estadio, ¿cuál es la característica de la angina? Clase 1. La actividad habitual no causa angina, ¿sí? Por ejemplo, lo que ustedes hacen, al día, ¿qué hacen ustedes? A ver, cuéntenme un poquito. Enamoran, estudian, trotarán, realizarán actividad física, saldrán a la calle, caminarán, etc. Hacen su habitación, preparan su desayuno, barren la casa, limpian los vidrios, etc. Su actividad habitual no produce angina. Les pongo un ejemplo. A ver, no, más adelante les voy a poner el ejemplo. Otra característica de la clase 1 es que la angina puede desencadenarse con la actividad física que es sumamente intensa. ¿Sí? Enseguida les pongo el ejemplo de esto. Cuando hablamos de la clase 2, existe ya angina, pero que produce una leve limitación de la actividad física. Un ejemplo de esto, el paciente sube las escaleras de forma rápida, trotando, por ejemplo, aparece la angina. ¿Sí? O la angina aparece cuando el paciente consume alimentos. O la angina se hace frecuente cuando el paciente se encuentra estresado. O la angina se encuentra presente cuando existe una disminución de la temperatura medioambiental o cuando el paciente presenta alteraciones emocionales. ¿Sí? La de tipo 2. Y existe limitación de la actividad física normal. Cuando hablamos de la angina tipo 3, existe lo que es una marcada limitación de la actividad física normal. En este caso, el paciente camina, presenta angina. ¿Sí? El paciente, por ejemplo, sube las gradas o escaleras caminando y ya no trotando, presenta angina. Y cuando hablamos de la angina clase 4, el paciente
es incapaz de realizar cualquier tipo de actividad física. Cualquier tipo de actividad física es capaz de desencadenar en el paciente angina. Las actividades físicas leves, el simple hecho de despertarse, el simple hecho de dirigirse a la cocina para calentar la caldera, etcétera, para prepararse el desayuno, ya le molesta al paciente y ocasiona una molestia grande. O incluso la angina se presenta en el reposo. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Ahora sí, tenemos un paciente obeso que no presenta angina, nunca ha presentado angina, y decide cambiar su estilo de vida. Se inscribe al gimnasio, ¿sí? Y bueno, su objetivo es reducir peso. Y el instructor, el primer día de actividad física, lo destroza. Está realizando una actividad física intensa. Le pide que trote en la caminadora a una velocidad de 6 sobre 10. Además que le obliga a subir esas graditas, los equipos que tienen los gimnasios, hace spinning al paciente y le obliga a levantar pesas y hacer piernas el primer día. Y el paciente presenta lo que es angina. ¿Cómo clasificaríamos ese tipo de angina? ¿Tipo 1, 2, Angina 3 o clase 4? 2. Tipo de clase 1. Tipo Uno. 1, ¿no? Porque está realizando lo que es actividad física extenuante, lo cual está produciendo angina en el paciente. Observen cuál es la característica de la de riesgo intermedio. Es una angina de reciente comienzo, clase 3 o clase 4. ¿Sí? Marcada limitación de la actividad física. O angina que incluso se presenta durante el reposo. ¿Sí? Este tipo de pacientes, doctores, ya los internamos. ¿Por qué? Porque generalmente tienden a evolucionar y presentar lo que es una angina de alto riesgo. Y si mi paciente presenta lo que es una angina de alto riesgo, o se complica esto con un cuadro de infarto, o se complica, doctores, muchas veces con un shock cardiogénico, que más adelante vamos a ver qué es. Bueno, la de alto riesgo, observen, el dolor es prolongado, más de 20 minutos, se presenta en el reposo, continúa ese dolor, no cede con la administración de analgésicos. Fíjense que también encontramos lo que son cambios dinámicos en el segmento ST mayores a 1 milímetro, pero en este caso ya encontramos angina asociado a signos que sugieren disfunción ventricular izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente ya empieza a desarrollar datos clínicos que sugieran insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, rales pulmonares. ¿Qué son los rales pulmonares en este caso? La presencia de estertores pulmonares. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que hemos visto en la parte de auscultación torácica? Les había mencionado, ¿no? Lo normal es que el paciente presente los denominados murmullos pulmonares o vesiculares. En este caso, cuando hablamos de estos rales pulmonares, lo que nosotros encontramos o auscultamos, por ejemplo, es la presencia de líquido a nivel pulmonar. Eso sugiere lo que es edema agudo de pulmón, ¿sí? Podemos encontrar también la presencia de un tercer ruido cardíaco. Recuerden el mnemotécnico, ¿no? Lundu, que han aprendido en sus clases de fisiología. En este caso se añade lo que es un tercer ruido cardíaco, que se denomina ritmo de galope, a 3 tiempos o a 4 tiempos. El paciente puede presentar datos clínicos que sugieran lo que es una insuficiencia mitral. En este caso encontramos ingurgitación yugular en el paciente. En este caso, bueno, podemos encontrar la presencia de estertores pulmonares propiamente dicho. Podemos encontrar lo que es un soplo ubicado a nivel del foco mitral, además de lo que es una disminución de la presión arterial. ¿Sí? Ese tipo de pacientes, doctores, al igual que los de riesgo intermedio, deben ser monitorizados, ¿no? De forma periódica para evitar sus complicaciones.
¿sí? Entonces ya sabemos cuándo internar un paciente y cuándo no. La de bajo riesgo, doctores, no requiere lo que es internación. Esa difícilmente evoluciona. Pero recuerden lo que les he mencionado hace un poquito, ¿no? Se clasifica por la gravedad en base a la historia clínica, electrocardiograma y marcadores séricos. Si mi paciente presenta ese tipo de angina de bajo riesgo, pero se encuentra pálido, se encuentra frío, se encuentra diaforético, por ejemplo, lo internamos. ¿Sí? Mucho depende de la historia clínica. Bueno, esto es lo que hemos visto. Ya a manera de resumen, clasificación de la angina es lo que hemos estudiado en esta diapositiva, así que no la vamos a volver a repetir, ¿sí? Para no ser redundantes. Esto es prácticamente lo mismo. ¿Listo? Bueno, fíjense que acá se agrega, ¿no? Esta clasificación en horas. Intensa y nuevo inicio, clase 1, clase 2, angina en reposo en el mes previo, pero no en las últimas 48 horas. Y clase 3, angina en reposo en las últimas 48 horas. Podríamos decir que la clasificación de angina más precisa, doctores, es la clasificación de la angina de la Sociedad Canadiense de Cardiología. ¿Sí? Esta se utiliza para realizar lo que es el examen físico en sí. ¿Sí? Preguntas, dudas hasta acá, doctores. Ninguna. Bueno, ya hemos visto a manera de resumen qué alteraciones encontramos en un electrocardiograma. Cambios en la onda T, ¿sí? Depresión del segmento ST o elevación transitoria del segmento ST. En este caso les voy a explicar otra vez con la tablita. Y el grado de desviación del segmento ST, recuerden que es una medida importante de la isquemia y el pronóstico. Lo que les he mencionado, si es que existe depresión del segmento ST, existe isquemia sin daño miocárdico. En caso de que exista supradesnivel, isquemia con daño miocárdico. Hablamos de esto, ¿no? Que es elevación transitoria del segmento ST. Y regresamos acá. Si ustedes se dan cuenta, este tercer punto, ninguno de ustedes me ha preguntado. ¿Qué significan cambios dinámicos en la onda T? Y para tal situación, doctores, les voy a poner un ejemplo. También un ejemplo real de un colega que tengo por allí. Bueno, vamos a poner en contexto, ¿no? Lo siguiente, el año pasado, debido a esta pandemia, se han contratado médicos nuevos y a los cuales, bueno, les falta mucha experiencia, ¿no? Y resulta que unos 5 médicos aproximadamente que han sido contratados han sido mis alumnos. ¿Sí? De segundo año de docente que estaba en el Unival, y han sido mis alumnos. Y bueno, ellos no solamente apoyaban a lo que es la atención del paciente COVID, sino también realizaban sus turnos respectivos en el servicio de emergencias. Entonces me encuentro con uno de ellos en el hospital y me llama, ¿no? Primeramente me llama y me dice, ¿sabe qué, doctor? Tenemos un paciente que nos está llegando como referencia, no recuerdo de qué población, creo que fue Colombia, Saldo, de esos laditos, ¿sí? Bueno, llega el paciente y este médico que había sido mi estudiante ya me espera con todos los exámenes complementarios en el servicio de emergencia. Y él me dice, por ejemplo, que no había encontrado nada en el electrocardiograma y que lo estaba refiriendo justamente porque el paciente se encontraba infartando. Ese era el diagnóstico, infarto agudo de miocardio. ¿Sí? El diagnóstico de referencia. El paciente cumplía con esas características.
tenía una angina de reposo de una duración de 4 horas, si mal no recuerdo, que en este caso, bueno, no había sido aliviado con aspirina, sí se le había administrado lo que era nitroglicerina, lo cual había disminuido levemente lo que es el cuadro doloroso, pero no había habido grandes modificaciones. Y lo que había encontrado, ¿no?, esa persona en este centro de salud era justamente esto: ondas T negativas y depresión del segmento ST, asociada a lo que es una onda Q patológica. Acá vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Recuerdan, doctores, qué es lo que sucede en el bloqueo de rama izquierda? Encontramos ondas Q patológicas, ¿verdad? ¿Cuál era la característica? ¿Alguno de ustedes recuerda, doctorcitos? Eran como Tenemos una M. esa onda Q patológica, ¿no? Profunda, ¿sí? Tenemos la característica de esas ondas Q. Este médico, el que lo ha referido, había evidenciado la presencia de esas ondas Q patológicas, ¿no? Además de que había observado lo que era la depresión del segmento ST y teníamos ondas T negativas. Pero cuando este alumno, bueno, este médico y ahora el que ha sido mi estudiante, evalúa al paciente, me dice: yo no he encontrado nada en el electrocardiograma. Y para mí no está infartando, ¿sí? Ya se le había administrado una segunda dosis de nitroglicerina. Y bueno, el paciente se encontraba ya tranquilo en el servicio de emergencias, ya no sentía dolor ni nada de eso, ¿sí? Entonces le pregunto, ¿no? Y le digo: ¿te han enviado los exámenes complementarios de este paciente? Y generalmente lo que uno hace en una referencia, doctores, es presentar al paciente, ¿no? Aquel médico que está refiriendo, aquel interno que está refiriendo, nos tiene que presentar al paciente. Bueno, ojo, ¿no? Con presentar no me refiero acá, le presento al doctor Díaz y don Juan acá es el paciente. No me refiero a eso, presentar. Tiene que realizar lo que es un resumen de la historia clínica. Bueno, no un resumen. Tiene que realizar lo que es podríamos decir, la redacción detallada de la enfermedad actual. La historia clínica, los antecedentes, sí, a manera de resumen puede presentar. Y él me dice: no me ha presentado a la paciente. Entonces, estaba el internito allí, lo agarramos al interno y le preguntamos, ¿no? A ver, ¿qué tiene tu paciente? Y él nos cuenta todo, ¿no? Con todas las características que les estoy mencionando. Y hace referencia a que había encontrado en el electrocardiograma trazos compatibles con un infarto, lo que les he mencionado, onda T negativa y lo que era depresión del segmento ST, y la presencia de esas ondas Q patológicas profundas. Y le pregunto: ¿tienes el electrocardiograma de tu paciente por si acaso? Y me dice: no, lo hemos dejado en la historia clínica. Bueno, entonces, a ver, le pides a tu docente de tu provincia que nos envíe una foto, ¿sí? Que te envíen ahora. Te envían la fotito por WhatsApp para evaluar al paciente y todo lo que ellos estaban mencionando era cierto. Tenía alteración de la onda T, onda Q, ST. Pero a diferencia del electrocardiograma que nosotros hemos realizado en el servicio de emergencias, que estaba bien realizado, no hemos encontrado nada. En el electro que nosotros hemos tomado era normal, ¿sí? Ese es un ejemplo, doctores, de cambios dinámicos, ¿sí? No vamos a pensar en ese caso que el paciente no tiene. Vamos a pensar en una angina de riesgo intermedio. A eso se refiere cambios dinámicos.
dinámicos. En un momento podemos encontrar este tipo de alteraciones y al otro momento ya no. ¿Sí? Bueno, lo hemos internado al paciente, se encontraba bajo monitorización continua y al cabo de unos 30 minutos aproximadamente, le volvemos a tomar lo que es un electrocardiograma y en este caso hemos podido observar otra vez cambios dinámicos. A diferencia del segundo, por ejemplo, estos cambios dinámicos eran similares a lo que nos había presentado el interno. Teníamos otra vez la presencia de la onda T negativa y la depresión del segmento ST. ¿Sí? Entonces sabíamos que nos estábamos encontrando o que estábamos frente a un paciente con angina de riesgo intermedio. ¿Sí? A eso se refiere entonces, doctores. Cuando hablamos de estos cambios, no solamente la onda T, ¿sí? Sino también puede ser segmento ST u ondas Q. ¿Qué más, Doc, doctor? Sí, adelante. entonces, estos cambios dinámicos, si llega a desaparecer estas desviaciones del segmento ST y demás, no indica mejoría. No, no indican mejoría. ¿Sí? No indica mejoría. Como les digo, es muy, muy engañoso muchas veces. ¿Sí? Muchas veces nos engaña este tipo de alteraciones. Por eso, ante tal situación, lo mejor es observación en el paciente. Puede ser que indique mejoría, pero la teoría y los procesos de investigación señalan que pueden presentarse estos cambios dinámicos en periodos cortos de tiempo, ¿no? Entonces, ante este tipo de situaciones, doctores, lo mejor es internar al paciente para una monitorización continua. ¿Qué más, doctores? Doctor, yo tenía una duda. Cuando tenemos Adelante. depresión del segmento ST, ¿es cuando hay daño o cuando existe una elevación? Cuando existe depresión del segmento ST, existe isquemia sin daño miocárdico. Cuando existe elevación del segmento ST, isquemia más daño miocárdico. ¿Sí? ¿Qué más? Gracias, doctor. ¿Qué más, doctorcitos? Bueno, cuando hablamos de lo que es el infarto de miocardio con elevación de segmento ST, ya sabemos qué significa esto, ¿no? Esto significa lo que es un proceso obstructivo completo. Repasando lo que su compañera nos acaba de preguntar. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, lo que es la elevación del segmento ST, debemos sospechar en lo que es una oclusión coronaria total. ¿Sí? Bueno, en este caso, fíjense, también es llamado ataque cardíaco, se caracteriza por muerte del tejido miocárdico, la causa es la misma, aterosclerosis. El área de infarto depende de la arteria coronaria afectada y distribución del flujo sanguíneo. Fíjense, si hablamos de porcentajes, en gran porcentaje afecta lo que es la coronaria derecha y a la descendente izquierda anterior, y en un leve porcentaje afecta lo que es la circunfleja izquierda. ¿Sí? Este tipo de alteración, bueno, vamos a ver un poquito más adelante, y adelantándonos, puede ser de dos tipos. Puede ser una alteración subendocárdica o puede ser una alteración de tipo transmural. Y adelantándonos. Cuando hablamos, por ejemplo, de subendocardio o isquemia subendocárdica. Antes de hablar de esto, ¿recuerdan cuáles son las características anatómicas del corazón? Por ejemplo, ¿cómo se denomina la parte más interna de la estructura cardíaca? Endocardio. 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 ¿Y la parte externa? Epicardio. Epicardio. ¿Sí? Ahora, observen lo siguiente, ¿no? Ya adelantándonos, o lo dejo como tarea para la siguiente clase. Lo voy a dejar como tarea, ¿sí? Resumiendo, si ustedes observan, en un infarto de tipo subendocárdico, ¿sí? Subendocárdico, existe lo que es la alteración de una porción del grosor de la pared ventricular, ¿sí? A diferencia de lo que sucede
en una alteración de tipo transmural. Cuando hablamos de transmural o subepicárdico, observen qué es lo que sucede. Toda la pared del ventrículo se ve afectada. Esta es la más grave. ¿Sí? Esta es la más grave. La transmural. Entonces, para la siguiente clase, que es el día de mañana, ¿no? A ver, por 2 puntitos. Quiero que me expliquen la irrigación del corazón. Cómo se produce la irrigación de la estructura cardíaca, tanto por dentro como por fuera. ¿Sí? Y de esa forma vamos a explicar qué es lo que sucede en este tipo de alteraciones. Y si nos da el tiempo el día de mañana, ya vamos a empezar a realizar el repaso de los casos clínicos electrocardiográficos. Sí, doctores, ¿qué más? ¿Alguna duda o pregunta que tengan hasta acá? Para mañana eso, por favor. ¿Listo? Llamo lista, Doctor. entonces. Adelante. En la clasificación de angina que nos mostró según el riesgo, todas esas características se van a presentar sí o sí en el paciente o puede presentarse algunas sí, algunas no. Bueno, lo característico es que se encuentren presentes por lo menos una de todas esas. ¿Sí? Por lo menos una. Obviamente, entre más se presenten, mayor va a ser tu capacidad para clasificar, por ejemplo, este tipo de anginas. Aunque yo les comento, por experiencia, nunca se presenta una. Por lo menos encontramos 3 o 4. ¿Sí? Y a medida que pasa el tiempo, encontramos todas prácticamente. ¿Listo? No todas necesariamente tienen que encontrarse presentes. ¿Sí? Algunas cuantas. Bueno, Está bien, Doc, ¿qué gracias. más? Nada más. Entonces les llamo lista. Este es el fabuloso grupo A, ¿no? ¿Qué tal, doctores? ¿Preparados para Sí, doc. mañana? Doc, ya se ha decidido cómo hacer el examen, que todos van a ser No, única todavía respuesta. no. No, todavía no. Voy a sufrir hoy día haciendo el examen porque estoy sin dormir y me voy a desvelar seguramente hoy día también. Así que ni modo, doctores. Va a estar fácil, pero siempre y cuando estudien, ¿no? Pero en sí todas las preguntas van a ser selección múltiple, no hay preguntas abiertas. Solo que lean bien cada pregunta, ¿no? Ajá. Aban, estaban, Presente, doctor. acebo, Presente, doctor. argote, Presente, doc. raya, Presente, doc. barral, Presente, doctor. ya, Barral. Presente, doctor Barriga. Bilbao, Presente. Castellanos, Castellanos presente. Casa, Presente, doc. Encinas, Encinas, presente, doctor. Reira, Ferreira presente, doctor. Flores, Presente, doctor. Flores Navia, Presente, doctor. Gamboa, Presente, doctor. Garay, Presente, doctor. Gómez, Presente. Gutiérrez, Presente, doctor. Gutiérrez Alejandra, Presente, doctor. Gutiérrez Silvestre, Presente, doctor. José, Presente, doc. Guaita, Presente, doctor. Hurtado, Presente, doctor. Ibarra, Presente, doctor. Loaiza. No está Loaiza, Loaiza. presente. López, López presente. An Luján presente, doctor. Márquez, Presente. Martínez, Presente, doctor. Miranda, Presente, doctor. Miranda Fernández, Presente, doctor. Miranda Arrebeco, Presente, doctor. Montaño, Presente.
Mundo Corre, Presente, Doc. Muñoz, Muñoz presente, doctor. Lipu, Presente, doctor. Ada, Presente, Aureliano, Doc. Ortuño, Presente, Doc. Barco, Presente, doctor. Pérez, Pérez presente, doctor. Arro, Presente, doctor. Rivera, Presente, doctor. Riva, Presente, doctor. Rocabado, Presente, doctor. Sánchez, Presente, doctor. Ticona, Ticona presente, Doc. Torrejón. No está Torrejón. Torrejón presente, doctor. Flores, Torrejón presente, doctor. Vaca Flores presente, doctor. Velarde, Presente, Doc Velarde. Vélez, Presente, doctor. Zambrano, Presente, doctor. Zamorano, Presente, Doc. Presente, doctor. Listo, doctorcitos. Hasta mañana. Que tengan buen día. Chau, chau. Gracias. Doctor, Hasta luego, doctor. Gracias, Gracias. hasta luego. Igualmente.